Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, primero y principal les quiero agradecer a todos todas las felicitaciones que me han dejado en el Facebook. La verdad que es sorprendente porque uno pone una noticia así tan linda, ¿no? Como que va a ser padre nuevamente y de repente no espera tantas felicitaciones. O sea, yo la puse simplemente para que se enteren mis amistades y demás. Y la verdad que me sorprendió tantas felicitaciones. Eso, eso me gusta y bueno, en forma de agradecimiento te quería contar un cuento. Este cuento se llama La ciudad de los pozos y dice que había un pueblo lejano donde solamente habitaban pozos. Eran pozos, no eran personas, eran únicamente pozos. Pozos enclavados, o sea, agujeros en el piso. Y ellos se comunicaban de brocal a brocal, que es la abertura que los conecta con el exterior. Había de todo, había pozos ostentosos, con brocales de mármol y de piedras preciosas. Había otros que eran más pobres, que eran simplemente de madera, y otros más pobres todavía, que eran simplemente agujeros en la tierra. El hecho que llegó una moda que se dice que era una moda que había empezado en un pueblo humano, y era que todos los seres que se precien de ser un ser viviente se tenían que llenar de posesiones, ¿no? Tenían que cubrir mucho lo que era lo interior. Es así que entonces empezaron a llenarse de cosas los pozos. Algunos, que eran los más poderosos, digamos, empezaron a llenar de pinturas, esculturas postmodernas, libros. O sea, todos los pozos se empezaron a llenar de cosas, ¿no? Dependiendo de los gustos de cada uno. El tema está que se empezaron a llenar de tal forma que, claro, ya no cabía más nada en su interior. Hasta que de repente se dieron cuenta que al no caber más nada, tenían que seguir metiendo cosas y decidieron, uno de ellos fue el que decidió, que una de las formas era ensanchándose para poder meter cosas en su interior. Entonces todos empezaron a copiar, todos empezaron a ensanchar y gastaban gran energía ensanchándose. El tema está que un pozo que estaba así alejado, digamos, del pueblo, empezó a ver a sus camaradas cómo se empezaban a ensanchar y se empezó a asustar porque pensó, si todos se siguen ensanchando, van a perder su identidad porque se van a empezar a juntar los bordes de los pozos entre sí y van a perder la identidad. Entonces se le ocurrió que una de las cuestiones para seguir agrandándose era, en lugar de ensancharse, profundizar, ir hacia lo profundo. El tema está que se dio cuenta que se tenía que despojar de las cosas que tenía. Entonces se empezó a despojar de todo lo que tenía, mientras que los otros pozos empezaron a agarrar todo lo que él tenía antiguamente. Entonces empezó a profundizar de tal manera que un día tuvo la sorpresa de encontrar agua. Agua. Ese pozo encontró agua. ¿Qué pasa? En ese pueblo las lluvias eran demasiado escasas, por lo tanto todos los pozos estaban prácticamente secos. Entonces él empezó a jugar con el agua. Empezó a jugar con el agua que brotaba y a tirar para arriba. Entonces, al salpicar la tierra, el pastito empezó a crecer en tréboles, en tronquitos endebles que después se convirtieron en hermosos árboles. Al cabo de unos meses, lo empezaron a llamar el vergel. ¿Por qué? Porque era un mundo de colores, árboles, flores, tronquitos. Entonces, la gente le empezó a preguntar, los otros pozos le empezaron a preguntar cómo lo había hecho. Entonces él dijo, despojándose de mis cosas, despojándome de cosas y buscando en mi interior. Entonces todos pensaron, ¿qué
hacemos? ¿Hacemos lo mismo? ¿No lo hacemos? Todos siguieron ensanchándose, digamos, agrandándose, ensanchándose. El tema está que nadie quiso correr el riesgo de profundizar. Pasó el tiempo y un pozo en la otra punta de la ciudad decidió también correr el mismo riesgo. Entonces hizo lo mismo, se despojó de sus cosas y empezó a profundizar. Al tiempo llegó a hacer lo mismo, llegó al agua, empezó a brotar el agua, empezó a hacer lo mismo que hizo el vergel. A los pocos meses hubo un segundo oasis verde en la otra punta de la ciudad. El tema está que pasó el tiempo y hubo una gran sorpresa. Los pozos se dieron cuenta de que no solamente podían comunicarse de brocal a brocal como todos los demás. Ellos habían encontrado otro punto de conexión. ¿Por qué? Porque el agua que estaba en la profundidad de uno era el mismo río subterráneo que llenaba la profundidad del otro. Entonces no solamente se comunicaban de brocal a brocal, también se podían comunicar mediante la profundidad, mediante el agua. ¿Qué les quiero decir con esto? Que únicamente las personas que somos capaces de abrirnos y de mostrar todo lo que tenemos dentro para dar, somos, al igual que vos, seguramente, las que recibimos cuando de repente uno pone una noticia así, tantas felicitaciones. Esto te lo agradezco a vos, que sos parte de estas felicitaciones, que sos parte del agradecer lo que yo hago con esta cuestión de los videos y los mensajes. Con esto simplemente quería agradecerte el tiempo que te tomaste en poner felicitaciones Santi y señora, felicitaciones Andrea, Santiago. Es más, te agradezco de todo corazón y muchísimas gracias por estar en este hermoso momento. Seguimos en contacto en todo este 2012 que se viene, con muchos más videos, muchas más enseñanzas, si se quiere, y mucho más contacto interior. Muchísimas gracias por estar ahí.